en mayo arranca la primera fase de aplicación de pruebas FARO y al ser una nueva modalidad de evaluación, muchos padres, como lo es normal, y muchos estudiantes tienen gran cantidad de dudas al respecto. Por eso invitamos a Melania Brenes, viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, para que ella aclare las principales dudas que hay con respecto a este tema. Si usted tiene una consulta, ya sabe que el Facebook está a su disposición. Melania, bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Empecemos por lo más básico. ¿Qué son las pruebas FARO? Porque ahora se escucha hablar con más razón de todo esto. Las pruebas FARO son unas pruebas nacionales que desarrollan los estudiantes de primaria y secundaria en el último año de la educación diversificada y de la educación general básica, que buscan tener una oportunidad de aplicación 2 veces para generar un proceso de fortalecimiento de los aprendizajes. Eso quiere decir que la persona estudiante las puede desarrollar una primera vez, mejorar los procesos educativos y volverlas a aplicar. Entiendo. ¿Cuál es el método de evaluación que se aplica? Son pruebas como las conocemos, es decir, son pruebas inicialmente a este punto en el año 2021 todavía de papel y lápiz, pero cuyos ítems, cuyas preguntas están orientadas a situaciones de la vida cotidiana o a problemas que las personas estudiantes tienen que resolver con los conocimientos y demostrando las habilidades que han venido adquiriendo a lo largo de su ciclo educativo. De hecho, esto que usted nos está explicando se describe mejor con este ejemplo que tenemos acá, Melania. Efectivamente, en la página web del Ministerio de Educación Pública, el micrositio de la prueba FARO, vamos a encontrar guías técnicas que nos permiten, en las guías técnicas 1 y 2 de primaria y secundaria, cuáles son los objetivos que se van a evaluar. Y ahorita está disponible la guía técnica de primaria, que se aplica del 18 al 21 de mayo del presente año, y que tiene ejemplos de preguntas y también la explicación de su debida resolución para que tanto las personas docentes como las familias puedan acceder a ejemplos que permitan analizar y preparar a las personas estudiantes para este objetivo. Además de la evaluación académica que usted está hablando, ¿cómo se miden los procesos de aprendizaje y de habilidad de cada estudiante? Bueno, las guías están claramente orientadas a la medición de objetivos de aprendizaje que el año pasado se delimitaron, ¿verdad? Habían unas plantillas de aprendizaje base y la sumatoria o el grupo de medición de los ítems que van en promedio entre 35 y 40 ítems en las pruebas FARO es lo que nos permitirá describir los niveles de logro de las personas estudiantes a nivel de puntaje, pero también a nivel cualitativo, para que podamos decir claramente tanto a la persona estudiante como docente qué logra el estudiante a partir de lo que pudo resolver en la prueba y qué le falta para mejorar. Y por eso es que las pruebas FARO tienen este eje distintivo de que se pueden aplicar 2 veces, que permita una primera vez conocer en qué nivel de desempeño está el estudiante y tener tiempo de trabajo con su persona docente y también en la familia y en general para poder mejorar una segunda vez. Le entiendo, Melania, que habrá 2 aplicaciones entonces. La primera, me decía, ahorita reciente en mayo, 18 al 22. Del 18 al 22. Y en el caso de eso es en el caso de la primaria. Bien. Y en el caso de la secundaria, del 15 al 18 de junio. Se desarrollan las pruebas FARO en este semestre los estudiantes de 6º grado de primaria y de 11º y 12º de la secundaria. En el segundo semestre del año, que serán las pruebas en noviembre, aplicarán nuevamente estas personas estudiantes que aplicaron en mayo y aplicarán por primera vez los estudiantes de 5º grado de la primaria y de 4º año de la secundaria para tener una segunda aplicación en el año 2022. Cuando habla usted de segunda aplicación este año, ¿es una segunda oportunidad? ¿Será la misma prueba FARO? Exactamente, es una segunda oportunidad y se le consignará a la persona estudiante el mayor puntaje que saque en las 2 pruebas. Entonces, la segunda aplicación, repítame, quiero que me quede claro. En el mes de noviembre. Y ahí volverán a aplicar las generaciones que en este momento están aplicando en mayo y en junio. Y por primera vez aplicarán las generaciones de 5º grado y de 10º año de la educación diversificada. Escucha uno a mucha gente hablar con la duda de si estas pruebas FARO vienen a sustituir, por ejemplo, para los estudiantes de 5º año, las pruebas de bachillerato. ¿Qué mejor que usted para que nos saque de la duda? Efectivamente, las pruebas de bachillerato estarán sustituidas por esta nueva forma de evaluar y por estas pruebas, específicamente pruebas nacionales, y tienen características muy distintas. La primera es que al estar orientadas a mejorar los procesos de aprendizaje se aplican 2 veces. Eso ya de por sí tiene, ¿verdad?, un proceso de innovación importante que nos permite saber, por ejemplo, si en este momento sentimos que no tenemos la preparación suficiente, hacer la prueba nos permitirá saber en qué nivel de preparación se necesitaba o se esperaba que yo estuviera y por tanto llevar un proceso de acompañamiento en el año para poder mejorar.
Esto es un elemento muy importante, es una manera de evaluar muy diferente y sabemos que existen miedos, ansiedades y dudas por parte de la comunidad educativa y sobre todo de las personas que las van a aplicar este año, pero es natural en evaluación nacional, este tipo de reacciones es natural al inicio, poco a poco adquirida la experiencia vamos ya habituándonos al proceso y preparándonos de mejor manera y pues nosotros esperamos que realmente esta sea una oportunidad que nos permita, Omar, delimitar las brechas que se pudieron haber generado por las situaciones de años anteriores. Si en la primera fase de aplicación la calificación es óptima, ¿el estudiante puede optar por no hacer la segunda aplicación? Así es. Ah, eso está bastante bien. Es decir, ¿y a partir de qué calificación ya se considera que es una buena calificación como para no hacer una segunda aplicación? Eso es otra diferencia de las pruebas FARO. Estas no son pruebas que se pasan o no se pasan, sino que son pruebas en las que se obtiene un puntaje y si ese puntaje da un porcentaje equivalente que ya con el cual la persona estudiante está satisfecha del 40% que vale de la promoción, no necesariamente tiene que repetir las pruebas. Eso quiere decir que puede obtener de ese 40% un 38, un 35, un 30%, y eso pues es una decisión que se puede tomar efectivamente si la persona estudiante no desea volver a hacer la segunda aplicación porque siente que ya con la primera fue suficiente. Acostumbraba uno en bachillerato, estoy seguro que usted se acuerda también, ¿verdad? Que uno hacía las materias principales, estudios, ciencias, matemáticas, español y además el idioma. En este caso de las pruebas FARO, ¿cuáles son las materias que se van a evaluar? En el caso de las pruebas FARO se evalúan ciencias, en el caso de la primaria ciencia general y en secundaria química, física y biología, español y matemática. Y la prueba de inglés, que no es una prueba, es una prueba de dominio lingüístico y va a dar como resultado en un nivel de dominio del idioma inglés o francés en este caso, según el marco común europeo de referencia. Eso quiere decir que en el caso de la prueba de dominio de los idiomas no se aprueba o se reprueba, sino que se tiene un nivel de dominio que le puede servir a la persona estudiante para saber cuál es el nivel de logro que tiene en este segundo idioma, que va desde el nivel A1 hasta el nivel C2. Decía usted ahora física, química y biología como las materias de ciencias. En secundaria. En secundaria, le entiendo. Sí, al igual que en bachillerato, el estudiante opta por una de las tres. Efectivamente, y en el caso según la modalidad, ¿verdad? Porque hay modalidades donde únicamente se imparte biología. Todos esos son análisis que ya nosotros sabemos, digamos, de antemano, y el formulario llegará. En aquellos casos de los colegios académicos en donde sí se cursan las tres materias por malla curricular, sí serán las tres materias, pero esto va a depender de las modalidades que obviamente nosotros tenemos claramente identificadas. ¿Qué sucede, Melania, si el estudiante no aprueba en la primera aplicación ni tampoco en la segunda fase? Tiene que repetir la prueba hasta que obtenga un puntaje que le permita progresar en sus niveles. En la parte de los idiomas que usted me estaba explicando, ¿cómo se van a evaluar? Los idiomas, como te decía, se evalúan a través de una prueba de dominio. Esta prueba de dominio es una prueba reconocida internacional. Actualmente estamos trabajando con la Universidad de Costa Rica con la prueba de dominio lingüístico de la Escuela de Lenguas Modernas y lo que nos va a permitir es saber, tanto a nosotros como a la persona estudiante, su nivel de logro según el marco común europeo, que como te decía va desde el nivel más básico, que es A1, hasta C2, que es el nivel más alto, prácticamente nativo. Sé que usted me lo había comentado, pero para ser reiterativo, porque creo que en esto es importantísimo que quede claro todo, Melania. Pregunta un televidente, ¿habrá algún repaso de las materias por parte de los profesores? Ya que mi hija se graduó este año y ya a esta altura no ha tenido ninguna información ni repaso de la materia. Claro que sí, para eso precisamente son las guías técnicas. Las guías técnicas dispuestas en la página del Ministerio de Educación Pública. Abajo de la página web, en la página principal, hay un cintillo, ¿verdad?, donde se van pasando algunas opciones y está lo de pruebas FARO. Ahí hay 3 guías técnicas y la idea precisamente de ellas es que puedan servir como material preparatorio para que las personas docentes puedan trabajar el tipo de ejercicios y también ejemplos para trabajar con las personas estudiantes. Cecilia Alvarado dice, ¿las pruebas FARO afectarían una eventual nota de presentación que se toma en cuenta para el ingreso de universidades estatales? En el caso, bueno, eso es un tema, sí, ¿verdad? Del porcentaje de nota de presentación, por ejemplo, es algo que no decide el Ministerio de Educación Pública, sino que lo deciden las universidades, ¿verdad? Si, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico, decide un porcentaje mayor o menor, eso es un tema específicamente de las universidades. Hasta lo que nosotros conocemos, las universidades han trabajado con los mismos porcentajes de notas de admisión, de manera que eso es algo realmente que se tiene que resolver en el marco de los procesos de la autonomía universitaria que tiene que ver con eso.
Ana Yancy León, usted lo comentaba también, Melania, pero para que le expliquemos a ella con claridad, quiero saber qué sucede con los niños de sexto que no pasen las pruebas FARO. Las pruebas FARO se tienen que repetir para hasta en tanto la persona estudiante logre el porcentaje que necesita para seguir progresando. Sin embargo, Omar, me gustaría aclarar que digamos, el porcentaje de promoción o la nota de promoción de los estudiantes, tanto en la primaria como en la secundaria, tiene un valor de 60% de la nota es lo que los estudiantes desarrollan en el aula con las personas docentes, es decir, los procesos que están haciendo con las guías de trabajo autónomo, los procesos que están haciendo con los instrumentos de evaluación sumativa. De manera que lo más importante, como decimos popularmente, para pasar el año es ese trabajo comprometido del proceso todo el año. Las pruebas representan entonces en ese 100% un 40%. Si la persona estudiante desarrolla esos procesos evaluativos a cabalidad y logra la mayoría del 60% que necesita, lo que representaría pruebas FARO, por ejemplo, en la primaria es únicamente un 5% para poder tener la nota mínima de progreso. De manera que sigue siendo el trabajo de día a día comprometido en las aulas lo que representará la parte más importante. Nicole Pérez es una mamá preocupada porque dice, no todos los contenidos que vienen se abarcaron el año pasado. A mi hijo no le dieron química el año pasado, por ejemplo, y este año hace FARO. ¿Qué sucede aquí? En el caso específico de las guías de trabajo autónomo, precisamente, de las guías de aprendizaje base y las guías técnicas de FARO que están subidas, precisamente es para que podamos conocer a nivel de comunidad educativa cuáles son los objetivos por lograr y las personas docentes que estén en este momento atendiendo el proceso de aprendizaje puedan trabajar en el abordaje de las guías de trabajo autónomo todos y cada una de estas áreas curriculares y objetivos que se requieren para poder enfrentar la prueba. Sin embargo, en el caso de algunas áreas curriculares, precisamente por el intercambio técnico que hemos tenido con las regiones, estamos haciendo algunos ajustes específicos sobre los ítems de manera que se evalúe lo que efectivamente tener el reporte que se pudo lograr. Nuevamente, repítame, ¿dónde encuentran los padres estas guías y estas ilustraciones como el ejemplo que veíamos? Ingresamos directamente a la página del Ministerio de Educación Pública. En la parte de abajo, haciendo scroll o bajando con la flechita, hay un carrete que tiene varias opciones. Ahí viene el sitio de Aprendo en Casa, el calendario escolar. Si nosotros buscamos en ese carrete el micrositio Pruebas FARO, ahí vamos a dar clic, ingresamos a un micrositio y nos vamos a encontrar 3 guías de momento, Omar, 2, una de primaria y una secundaria, la 1 y una segunda guía de primaria que tiene los ejercicios de los que les estoy hablando. Esta semana esperamos liberar ya la guía de secundaria que sería para el mes de junio. Sí. Melania, me queda la duda de si el año pasado, por ejemplo, esta mamá que dice su hijo no recibió química durante todo el año, estos acoplamientos que están haciendo algunos docentes como para actualizar lo que no se pudo cubrir, ¿dará tiempo para que toda la información que va a estar colocada en las pruebas FARO pueda ser presentada a los estudiantes? Esa es la consigna que hemos dado a las personas docentes para trabajar y también que estamos nosotros mismos generando procesos para delimitar de mejor manera precisamente ese tema. Esto que estamos viendo es precisamente lo que usted nos estaba explicando. Efectivamente, a la par de calendario escolar, veamos, ¿verdad? Que está ahí como con un colibrí. Justo ahí a la par damos clic en el micrositio de pruebas FARO. Adelante. Si bajamos, nos vamos a encontrar en principio un infográfico, 2 videos informativos que permiten conocer en detalle qué son las guías, ambos dirigidos para personas estudiantes. Y si abajo en el menú que dice guía técnica le damos clic, nos posicionamos encima y damos clic, vamos a encontrar ahí las 3 guías de momento. Gracias a los compañeros que nos permitieron esta ilustración bastante útil. Me dice Thais que mucha gente está preguntando sobre esta situación de si dará tiempo o no la parte de, pero ya usted nos decía que es la consigna, esperemos concretar esa consigna como tiene que ser. Ahora, por ejemplo acá, pregunta Marisa Retana, ella cree que quiero consultar si usted piensa, viceministra, que los estudiantes con las lecciones que reciben actualmente 2 veces por semana alcancen en noviembre a cubrir todo el temario. Soy madre de una niña de 6º grado. Sí. Vamos a ver un elemento de fondo muy importante y sabemos que en este momento nosotros estamos en el marco de la educación combinada por una situación de pandemia y por una situación de emergencia nacional que no ha terminado. Es decir, nosotros tenemos que seguir con las medidas sanitarias, tenemos que seguir siendo un país responsable en nuestro comportamiento en ese tema. Entonces, en este momento la educación combinada no es solamente los procesos presenciales que vamos, es decir, hay un proceso a distancia que tiene que tener un desarrollo educativo en el hogar de la misma manera que la clase presencial. Por eso
ese tema de pensar que únicamente los 2 días que va es el día que el estudiante está dedicando a temas académicos es incorrecto. El estudiante tiene que tener posibilidad en el hogar de seguir desarrollando los procesos como lo veníamos haciendo el año pasado a distancia y complementando el proceso educativo. Eso es un primer elemento que me gustaría aclarar. Es decir, que no es que si mi chico va martes y jueves, el resto de días lo que hace es ver televisión o videojuegos, porque hay trabajo asignado a través de guías de trabajo para poder seguir avanzando el resto de días en los diferentes temas u objetivos. En ese sentido, la familia sigue siendo un elemento muy importante para seguir apoyando el proceso educativo y lo que sabemos puede hacer la diferencia en el abordaje o en el nivel de logro de las personas estudiantes. Eso lo aclaro porque tengo experiencia, hemos sabido, ¿verdad?, de temas de que hemos bajado un poquito la guardia a veces como familia en el sentido de seguir apoyando el proceso educativo y eso sigue siendo un elemento de fondo muy importante. El otro elemento importante es que hemos venido conversando y hemos tratado de atender todas y cada una de las familias, estudiantes y comunidad educativa en general, Omar, y hemos tratado de tener todos los conversatorios, todo lo que se nos ha pedido para conversar con nosotros lo hemos atendido para aclarar un elemento muy importante. Sentimos que probablemente el año pasado se generaron brechas, que no, los estudiantes y las estudiantes no están bien preparados, que todavía faltan temas. Esto es una sensación que es natural y siempre, frente a pruebas FARO o frente a cualquier otra cosa, sentimos que esa preparación probablemente no ha sido la mejor. Precisamente las pruebas FARO es lo que nos puede servir para saber si efectivamente eso que nosotros percibimos, que es que los objetivos no se alcanzaron, que falta, es lo que nos permitiría precisamente intercambiar entre el Ministerio de Educación Pública, el centro educativo y las familias para decir, efectivamente mi estudiante, en este caso, o mi chico, mi hijo, mi hija, no logró a partir del servicio educativo del año pasado lo que se esperaba. Y precisamente esta primera iteración en mayo y en junio nos permitirá saber con certeza si lo que se esperaba se abarcó, si se abarcó de la misma manera en todas las zonas del país o si tenemos que tomar decisiones fuertes de mayo hacia el mes de noviembre para hacer una priorización curricular que nos permita compensar las brechas. Pero no es lo mismo preguntarle, por ejemplo, voy a dar un ejemplo porque me lo han planteado, si yo le pregunto a una maestra de la zona de Limón y le pregunto a una maestra de la zona de Alajuela si alcanzaron los objetivos esperados, ellas tienen opiniones muy diferentes de cómo lo alcanzaron, ellas tienen visiones muy diferentes de cómo lo alcanzaron y no es comparable. Las pruebas FARO nos permiten a nivel de sistema general y de manera homogénea conocer si esos objetivos dispuestos se alcanzaron y cómo se alcanzaron. Pero no solamente eso, Omar, sino cuáles variables pudieron influir en que los diferentes perfiles de estudiantes alcancen unos niveles u otros. Dentro de esas variables está el centro educativo. Será un análisis por zonas. Exactamente. Para ya terminar, Melania, pregunta Yancy Salazar que con respecto a las pruebas de los niños de 5º grado de escuela, usted lo mencionó al inicio, ¿sí? Pero terminamos con ese detalle, ¿también van a realizar pruebas FARO? Sí, pero en el segundo semestre del año. Eso será en noviembre también. En noviembre, efectivamente, y tiene la oportunidad, bueno, de todo el año de prepararse. Se aplican en el mes de noviembre y después se aplican hasta el cierre del año siguiente, en el 2022. Y esa será, Omar, en adelante, la manera en que se va a aplicar siempre. Es decir, los estudiantes en adelante, las generaciones van a aplicarla una única vez al año. Únicamente este año, iniciando, es que se aplican 2 veces, ¿verdad? Sí, le comprendo. Con esto terminamos entonces, Melania, para que usted nada más nos dé una repasadita. Si usted allá está en casa, tómele por favor una fotografía de esto, porque aquí tiene el calendario de las pruebas FARO, la primera fase de aplicación ordinaria, del 18 al 21. Para primaria, y del 15 al 18 de junio para ordinaria de secundaria. Y aplican estos estudiantes en mayo, los de 6º grado de calendario diferenciado 2021, y calendario diferenciado 2021. ¿Qué son estudiantes de calendario diferenciado, Omar? Los estudiantes y las estudiantes que no inician en el ciclo lectivo como lo conocemos, de febrero a diciembre, sino que son semestrales. Es decir, que inician, por ejemplo, algunos tienen calendario de Estados Unidos, entonces inician en junio y terminan en junio de cada año el proceso del ciclo educativo. Y del 15 al 18 de junio, colegios académicos diurnos y nocturnos, de 11º, colegios técnicos, 12º, que recordemos en los técnicos es el último año, y calendario diferenciado de estudiantes de CONET, IPEC y CINDEA. Un detalle más, Melania, que acaba de escribirnos doña Silvia Villarreal.
Aún no hay profesores nombrados, dice ella, en varios centros educativos. Por ejemplo, en la escuela de mi hija, el profesor de inglés no ha sido nombrado y por ende mi hija no está recibiendo materia con respecto al idioma. ¿Qué ocurre acá? En el caso de primaria no se evalúa en este momento el idioma todavía. Ok. En el caso de secundaria, sí hay ya nombramiento en todos los sitios. Digo, si nos lo planteáramos hipotéticamente en el caso de que... la gran mayoría de problemas que, como supimos, teníamos al inicio por norma 12 una gran cantidad de limitaciones por temas de nombramiento, pero que ya mucho de eso se ha sacado. En este momento probablemente hay en promedio 1 o 2 centros educativos donde todavía falta un nombramiento. No por temas de proceso, sino en algunos casos porque la persona que fue nombrada no aceptó el nombramiento. Asistió probablemente y en algunos casos no aceptó el nombramiento. Estamos resolviendo todavía esos temas en algunos centros educativos y yo sí he sido muy clara que, ¿verdad? He dado el correo electrónico del despacho académico @me.go.cr para que nos escriban directamente a nosotros y canalizar nosotros los temas de nombramientos pendientes ahí donde no todavía haya alguna persona docente. Melania Brenes es viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Muchísimas gracias, Melania, por acompañarnos. Gracias, Omar, a usted. Feliz semana para usted. Recuerde que usted puede obtener más información sobre las pruebas FARO en el Facebook del MEP, que lo han estado colocando allí en pantalla, ese que tiene, y también en el sitio web www.mep.go.cr/FARO, para que usted también lo tome en cuenta. Me dicen los compañeros también allá en realización que estos calendarios que colocamos van a estar allí para que usted, en la página de Facebook de Buen Día, para que usted también lo consulte cualquier cosa.